Para el viernes 13 de diciembre de 2024, la lectura la tomamos del Salmo 55, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. El salmista declara su confianza en el Señor. Reconoce que a pesar de que tiene a su favor un ejército, su socorro viene de Jehová. Y sabe exactamente que aunque muchos están en su contra, Él tiene al Dios Todopoderoso de su lado. Por eso inicia de esta manera el texto que hemos tomado. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Eso en cuanto al salmista. ¿Qué en cuanto a ti y en cuanto a mí? ¿Qué en cuanto a nosotros? ¿A quién clamamos? ¿Quién es nuestro auxilio? Cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿a quién le clamamos? ¿A quién buscamos? ¿Cuál pensamos que es la solución a nuestro problema? Y es un llamado de atención en esta hora. En cuanto a ti, deberías de clamarle a Dios. Y dijo Josué de antaño, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras, no debemos de guiarnos por lo que hagan los demás. Debemos recordar que la decisión hacia Dios es individual, así como la salvación. Porque a veces nos dejamos guiar por sentimentalismo, a veces por compañerismo, a veces nos dejamos mover según las masas. Pero mi Señor hace un llamado a la manada pequeña, aquellos individuos que toman decisiones propias, decisiones reales, decisiones sabias, no en su propia prudencia, sino buscando el consejo de Dios. Y lo puntualiza aquí el salmista: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Y si tú clamas al Señor, de seguro Él te responderá, porque así está escrito, así está la promesa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, el clamor no era solamente en un momento. Dice el versículo 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No era un clamor esporádico, era un clamor permanente. Y ese clamor era algo que brotaba de lo profundo de su corazón. Era la búsqueda constante del hombre hacia su Creador. La búsqueda constante de David hacia Jehová su Dios. Y para el día presente, ¿cuál es mi constante? ¿Qué hago tarde y mañana y a mediodía? Ese debería de ser nuestro compromiso personal para con Dios. Buscarle a Él, hablarle, porque como termina el versículo 17, y Él oirá mi voz. David lo hacía confiado. Él sabía que si clamaba al Señor, el Señor oiría su voz. Y no solamente que iba a oír su voz, dice el versículo 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y constantemente estamos en una batalla. Dice la palabra del Señor que la lucha no es contra carne y sangre. No estamos en lucha contra otra persona. Es contra principados, contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Y esas batallas solamente puede librarlas en el Espíritu. Dice la Escritura, no es con espada ni con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor.
Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente ir de visita, necesitamos ser esos templos de Dios. Aquellos templos los cuales mi Señor utiliza para habitar en ellos, para morar en ellos y para manifestar su poder, su gracia, su amor, su misericordia. Culmina el versículo 18 diciendo, aunque contra mí haya muchos. Y realmente David tenía muchos enemigos. Eran pueblos enteros los que estaban contra él. Pero él tenía la confianza de que no iba a enfrentar a sus enemigos en sus fuerzas. A pesar de que fue considerado un gran guerrero, a pesar de que fue considerado el hombre más valeroso y fuerte de Israel, que aún siendo muy joven, acabó con la vida de Goliat, aquel a quien le temía el ejército de Israel. Él lo venció. Y él sabía, porque se lo dijo así a su enemigo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es lo que a veces se nos pasa a nosotros. A pesar de que lo sabemos, que no somos nosotros, que no son nuestras fuerzas, se nos pasa a darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Que si algo bueno ocurre en nosotros, que si algo bueno podemos dar nosotros, es de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que vive en nosotros. Como lo dijo Pablo de antaño, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ese que Cristo viva en mí significa una comunión plena entre Cristo y el individuo. A esa comunión nos llama el Señor. En este día, un día difícil, un día de oscuridad, un día de engaño, un día de prueba, aquí nos envía el Señor a iluminar, a resplandecer, a reflejar su luz en medio de la oscuridad. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos permite, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.